Septiembre 2, 2024. Lunes, semana 22 del tiempo ordinario. Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 30. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Jesús es el Mesías. Él tiene conciencia de eso, aunque él sabe que este es un proceso que tiene él que obedecer lo que Dios ha dicho y continuar con el proyecto del Antiguo Testamento, en el que se anuncia el proyecto que él iba a vivir. Está escrito en el Antiguo Testamento lo que él iba a realizar. Y para que entendiera el pueblo, una de las cosas más importantes era lo que Isaías dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí. Y la razón de ese Espíritu es porque ha sido ungido, como es ungido el obispo, el sacerdote y todos los bautizados, a través de los diversos sacramentos del bautizo y del orden sacerdotal. Y están consagrados, separados para vivir en Dios, con Dios y para Dios. Y Jesús sabía eso y recalca que Él es ese Mesías ungido y separado. ¿Cuáles van a ser los signos que van a acompañar la presencia del Mesías? Primero, que va a anunciar a los pobres la buena nueva. Va a anunciar la liberación a los cautivos, especialmente a los que están apresados por el pecado, y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos. Entonces, todo esto Jesús, a lo largo de su vida y en el caminar de su predicación, lo va realizando.
y todos lo van entendiendo. Entonces, cuando él se para, es cierto, esa gente, cuando llegó de Egipto con sus papás a los 6 años y durante todo el tiempo en el que se formó como niño, adolescente y llegó hasta ser rabí con estudios, pues lo conocía y lo había tratado. Pero algo que queda y recalca el texto, él llegó a la sinagoga donde se había criado. Entró como era su costumbre hacerlo los sábados. O sea, esto que hizo no es algo que no hubiese sucedido, ya había pasado. Y él todos los sábados, nadie lo vio raro. Y él se paró a predicar. Leyó la escritura y predicó. Esto es algo que él también siempre ha hecho y siempre había hecho en medio de esa comunidad. Y la gente le gustaba oírlo hablar, le gustaban sus enseñanzas, porque como rabí él podía dar clases. Pero ese día manifiesta una sabiduría excepcional, de tal manera que la gente se pregunta, ¿de dónde sacó eso? Si siempre había estado con ellos. Pero Jesús afirma y se presenta precisamente como eso, y los confronta ante sus dudas, no porque él hubiese crecido allá, no porque lo conocieran desde niño, había que desacreditarlo, como ya ellos lo habían hecho. Y él era el Mesías, y demuestra su fuerza y su poder, porque cuando lo quieren despeñar, él, con sola su presencia, los intimida, los hace a un lado, y sin tocar a nadie ni lastimar a nadie, pasa en medio de ellos. Con eso él demuestra de muchas formas, con su predicación, con su ejemplo y su poder, que es el Mesías. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos vemos en el siguiente mensaje desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México. El Padre Jorge Óscar Herrera Vargas.